Queremos que cuando nos dice, decimos, ay, el dolor, Señor, por favor, cálmame el dolor. Pero, ¿qué pasa si el Señor quiere que yo en ese dolor medite y piense por qué tengo este dolor? Y pasa un tiempo y no me mejoro. O al final no me recupero de ese dolor. ¿Me escuchó el Señor o no me escuchó? El Señor me escucha igual. ¿Cuántas veces Pablo le pidió que le quitara el aguijón que tenía en su carne? Muchas veces, ¿cierto? Muchas veces Pablo le dijo, quítame esta. ¿Y qué dijo el Señor? Bájate mi gracia. ¿Cierto? Porque la gracia del Señor se perfecciona en nosotros cuando nosotros pasamos por situaciones complicadas, porque estamos más dependientes del Señor. Estamos más dependientes de Él. ¿No se dan cuenta que cuando nosotros estamos bien nos olvidamos un poquito del Señor? ¿Por qué? Porque estamos bien. Y nosotros recurrimos al Señor muchas veces cuando estamos mal. Cuando estamos pasando por aflicciones, cuando estamos pasando por angustia, cuando tenemos alguna necesidad. Ahí andamos todos los días pendientes del Señor. Todos los días nos recordamos que el Señor es nuestro Salvador, que el Señor lo necesita. Lo necesitamos, pero cuando estamos bien, hablamos, porque no estamos, como estamos bien, no necesitamos mucho tener contacto con el Señor. Pero ¿qué nos dice hoy en día? Que el Hijo del Reino tiene que estar en constante comunicación con Dios. Porque eso nos lleva a tener una mejor relación con el Señor. Nos lleva a que se impregne más el Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay algo que siempre se ha dicho, que lo que uno más alimenta es lo que florece en uno. Y yo alimento las cosas espirituales, voy a ser más espiritual. Pero si yo aumento más lo de la carne, voy a ser más carnicero, más carnal. No como el hermano Raúl. El hermano Raúl trabaja en la carnicería, pero no quiere decir que sea carnicero. No voy a decir que el hermano Raúl es carnal. Pero vamos a hablar, ¿cierto?, lo que dice el ciudadano del reino. El ciudadano del reino habla con su rey en oración. ¿Cierto? ¿Cuál es la clave para nosotros? Oración. Sí, ¿cierto? Y dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pie semejante a ellos, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidades antes que vosotros las pidáis. Dios, antes de que nosotros pidamos, sabe qué nos falta, qué nos pasa. Y nosotros somos los que somos desobedientes. Nosotros no entendemos eso. Nos cuesta entender. ¿O usted cree que Dios no sabe que la Nilce estaba enferma? ¿Sabe que se sentía mal? ¿Sabe Dios que yo hace 2 semanas atrás no me podía parar? ¿Estaba enfermo? ¿Sabía que yo estaba enfermo? A lo mejor era juicio de Dios. No, porque Dios no hace eso con nosotros. ¿Dios permite que pasemos cosas? Sí, las permite. Pero eso no quiere decir que Dios nos castigue con eso. A veces sí nos disciplina. Porque ¿qué padre a su hijo no lo disciplina? Que está cometiendo un error. ¿O usted va a dejar que su hijo sea ladrón? No, para nada. ¿O va a dejar que su hijo sea mentiroso? ¿Lo dejaría usted? No, pues lo corregiría. Dios hace lo mismo con nosotros. Cuando Dios ve que nosotros ya estamos cargándolo, no, ya siempre me cargo para la derecha, no voy a cargar un poquito para la izquierda hoy día. Cuando ve uno que se está cargando para un lado que no corresponde, el Señor le dice, ¿por la buena o a la mala? Y eso es verdad, uno de repente entiende por lo bueno o entiende por lo malo. Y generalmente la persona, el ser humano, entiende más por lo malo que por lo bueno. Hablábamos, ¿cierto?, que el religioso es ostentoso para hablar, que le gusta pararse y decir yo aquí, yo allá. Yo siento que los hermanos cuando dan gracias al Señor lo dan en forma sincera y lo hacen de corazón en este lugar. Pero sí hemos visto y muchas veces hay muchos que a mí me comentan, oye, vi un pastor pero que habla fenomenal ¿lo has visto tú en televisión? Y no, yo no tengo la tendencia de no ver videos de otros pastores porque
No porque no, a lo mejor no estén enseñando lo correcto, sino porque muchas veces hay cosas ahí que uno no está de acuerdo o bien no está. Prefiero yo entender lo que el Señor me quiere hablar a través de su palabra. Pero sí hay personas que muchas veces se dejan llevar por pastores que son, yo no sé si soy yo a lo mejor el único que veo videos, pero ¿no han escuchado hablar del pastor Rocha? Sí. Uno que sale ahí, que a mí me da vergüenza. De verdad que a mí me da vergüenza. Algunos dicen, no, pero si eres cristiano, pero a mí me da vergüenza de la persona. ¿Por qué? Porque él se burla de los cristianos. Y dice, sí, es verdad, a lo mejor se burla de los cristianos que son legalistas y que llevan una religión falsa. Sí, pero a la final están mostrando ser como cristianos en las redes sociales. Quizás para algunos no, pero sí, es chistoso hablar de los pentecostales, hablar de esto, no, pero yo encuentro que es un poco falta de respeto a lo que es digamos el ministro dentro de la congregación. Porque aunque a las personas no les guste, nosotros como pastores o que estamos acá tenemos una autoridad delante de la congregación. Yo no me puedo burlar, aunque sea la otra persona, sea como sea, no me puedo burlar de él. Porque también la Biblia me lo dice. Y yo no debo juzgar. No tengo que cometer piso. Entonces, la palabra de Dios dice que nosotros no debemos usar palabras, digamos, tan ostentosas para poder ver. El Padre Nuestro muchas veces lo ocupan como... El otro día me preguntaban, hermano, los católicos lo ocupan como para... Ya sabes que ahora te... Soy Padre Nuestro y los pecados se te fueron perdonados. Sí. Pero no es el espíritu de lo que el Señor quiso enseñar en esta oración. ¿Cierto? Entonces vamos a ver lo que hoy en día el Padre Nuestro nos enseña a nosotros como cristianos. ¿Sí? Y para nosotros es una oración modelo, no es una oración mágica. El que yo lea el Padre Nuestro todos los días o rece el Padre Nuestro todos los días, como llamamos nosotros, no va a ser algo mágico que eso me va a ayudar o me va a ayudar para, sino que al contrario, es una enseñanza para que nosotros podamos orar de alguna forma. Para el que no sabe orar, yo creo que hay pocos que no pueden decir yo no sé orar, porque basta con que uno le pida al Señor con sus palabras y ya está orando, ¿o no? ¿O tengo que tener yo un cierto modelo de oración? No. Nosotros cada vez que nos arrodillamos y le pedimos al Señor perdón y pedimos por algo, estamos orando a nuestro Padre y Él nos escucha. ¿Sí? El cristiano cuando ora habla con su Padre Celestial, ¿cierto? Mateo 6:9 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo. Esto resalta mi relación con Dios. Cuando yo oro de esta forma, resalto lo que yo estoy sintiendo por Dios. ¿Cierto? Y Dios es mi Padre Celestial, yo tengo confianza en que me oye. No necesito de vanas palabras. Vuelvo a insistir, si yo estoy hablando con el Señor, no necesito buscar las palabras más rebuscadas para poder hablar con Él. Como han escuchado cuando dicen el Señor, Padre Celestial, yo te bendigo, Señor, yo te resalto porque tú eres... Sí, resaltar al Señor es maravilloso. Pero eso es una relación íntima con el Señor. No es una relación para que yo la tenga que estar publicando. Dios es mi Padre Celestial, yo tengo confianza en que me ama por su gracia. No necesito insistir que soy indigno. Uno no necesita estar todo el tiempo diciendo, Señor, yo soy indigno, que tú me escuches, Señor, yo soy indigno. Si Dios sabe que usted es indigno. ¿O no sabe Dios que somos indignos? Es fuerte decirlo, pero es verdad, ¿no? Dios sabe que nosotros somos indignos. Somos indignos porque cada vez que nosotros hacemos algo malo, estamos yéndolo contra lo que Dios quiere. Y nadie me puede decir que yo no, perdóname, Manugo, pero yo aquí estoy todo el día, yo no cometo ni un pecado. Y yo le tendría que decir, lo felicito, hermano. El Señor le bendiga por eso. Pero no es así. No es así porque en cualquier instancia que usted sale o hace algo, usted comete una falta ante Dios. ¿Que Dios nos perdona? Dios nos perdona. Somos perdonados. Entonces, el cristiano cuando ora, en el número 1, habla con su Padre Celestial, ¿cierto?
como número 2, adora a su Padre Celestial. Mateo 6:9. Esto está todo en la Biblia por si acaso, ¿eh? Si lo quieren ir viendo, véanlo, porque no es algo que está todo en la Biblia. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Esto resalta mi admiración de Dios. ¿El nombre de Dios es santo? Es santo. Entonces, cuando usted está orando, está santificando a Dios. El nombre del Señor. Por lo tanto, nosotros al adorar al Señor, en nuestras oraciones, adoramos al Señor con lo que nosotros hablamos. Así que por eso no debemos de hablar vana repetición, porque nos estamos dirigiendo hacia ¿quién? Hacia nuestro Padre. El adorar a nuestro Padre Celestial es una expresión de amor. ¿Adoramos a quién amamos? ¿Usted adora a quién ama? No, pero a alguien en su casa, usted a su esposo lo tiene que amar, ¿o no? Ay, no creo que usted no va a amar a su esposo, sí, si lleva tantos años con él es porque lo ama. Y porque el Señor sostiene su matrimonio. Me costaría muy difícil pensar que aquí hay alguien que no ama a su esposo, o que no ama a su esposa. ¿Ah? No, pero yo sé que en el interior sí hay amén, ¿cierto? Lo entendemos, sí, entendemos que el amor nosotros amamos a Dios por sobre todas las cosas, porque lo dice la Biblia, que nosotros debemos amar a Dios por sobre todas las cosas, pero también amamos a nuestros hijos. ¿O no es así? Ya se lo voy a poner más fácil, no al esposo, pero a los hijos. Amén. Sí, pues nosotros amamos a nuestros hijos, amamos, y hay personas que adoran a sus hijos, que los adoran y dicen: oye, yo te adoro tanto, hijo, porque tú eres lo más maravilloso de mi vida. ¿Es así o no? Oye, Señor, ojalá que todos ustedes amen a sus hijos. Adorar significa resaltar y exaltar sus cualidades, sus atributos reflejados en su nombre. Cuando nosotros hablamos del Señor, cuando hablamos de Jesús y hablamos de Él, nosotros resaltamos lo que significa Jesús en nuestra vida. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo reflejó Jesús cuando habló de Él? Dios, ¿qué es lo que es para nosotros? Ya. ¿Y cuáles son sus cualidades? A ver, hablemos una cualidad del Señor. Omnisciente, omnipotente, omnipresente, da vida. Dios nos ama. Dios tiene amor con nosotros. Amén. Y Dios tiene amor con nosotros. Porque si no, no hubiese muerto, no hubiese mandado a su Hijo a morir por nuestros pecados. ¿Sí? Entonces, una expresión de amor que tenemos nosotros ¿y qué significa eso? Significa que nosotros resaltamos las cualidades del Señor. Cuando nosotros hablamos al Señor y le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, estamos resaltando el nombre del Señor y lo que el nombre del Señor significa en nuestras vidas. Un ejemplo: santificado sea tu nombre significa que no tendré otros dioses ajenos delante de Él. El primer mandamiento, ¿cierto? Alguien que lo lea para que veamos que en Éxodo es 23. El que lo pille primero, dijo, estamos como la... No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ya, y el 7 activo. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces nosotros tenemos que tener claro que nosotros no podemos, nosotros veneramos el nombre del Señor, sí veneramos el nombre del Señor, pero no debemos tomar el nombre de Dios en vano. Y a veces nos cuesta entender esto porque nosotros por cualquier cosa decimos: tu sangre, Señor. Ah, claro. Entonces tenemos que tratar de entender esto. El nombre del Señor es santo. Por lo tanto, nosotros debemos también tener cuidado cuando nos expresamos sobre el Señor. O no le ha pasado ese el famoso oh my God, que le llaman que los gringos generalmente lo usan. Oh Dios mío. Oh my gosh. Pero este es el primer mandamiento con promesa. Nosotros debemos amar a Dios por sobre todas nuestras cosas. Entonces,
Entonces, santificado sea tu nombre significa que no tengo otros dioses más que el nombre de Dios. ¿Sí? Eso nosotros lo debemos tener claro. Nosotros no debemos pensar que quizás en un tiempo pasado, cuando no conocíamos al Señor, como se dice vulgarmente, todas las micros nos servían. Íbamos a cualquier religión que nosotros nos hiciera sentir bien, estábamos ahí. Pero hoy en día, ya conociendo la verdad, nosotros tenemos que buscar solamente a Jesucristo. ¿Sí? Ese es nuestro norte, digamos, o nuestro sur, como le quiera llamar, como le quiera decir usted. Pero tiene que ser eso principalmente. Este es un ejemplo claro de lo que significa, de lo que nos enseña el Padre nuestro. ¿Sí? Entonces tenemos que en el número 1 nos permite hablar con nuestro Padre Celestial. En el número 2, adora a su Padre Celestial. Y en el número 3, que es el versículo 6 y 10, se somete a su Padre Celestial. Venga a nosotros tu reino. Esto resalta mi sumisión a Dios. Ahí dice de, pero es a Dios. Está mal. Como dijo Joel, el computador me pasó una mala jugada. ¿Sí? Y resaltar la sumisión quiere decir que nosotros debemos ser sumisos ante el Señor. Que a veces nos cuesta. Nos cuesta. ¿Por qué? Porque nuestra humanidad es así. No nos deja a nosotros ser sumisos delante del Señor. Así que cuando nosotros oremos y estemos pidiendo al Señor a través del Padre Nuestro, nos estemos acordando de las cosas que dice el Padre Nuestro, no se olviden que también usted tiene que ser sumiso para pedirle al Señor. El Señor lo va a escuchar y lo va a escuchar aún más si usted es sumiso. Porque Dios resiste Al soberbio, y la gracia al humilde. al humilde. Entonces dentro de eso de lo que es uno, el someterse a Dios, está la humildad por sobre todas las cosas. Yo no le puedo imponer a Dios que Dios haga las cosas por mí, para mí o para ustedes. Yo debo hacerlo en humildad y voy a ser más escuchado que si me pongo soberbio. Porque como dice que Dios resiste al soberbio. En el reino del Padre es donde se somete a su autoridad, donde se hace la voluntad. Mateo 6:10 dice, hágase su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Solo un hijo sumiso y obediente puede pedir esto en oración. A veces uno piensa, digo yo, quiero que el Señor, que se haga la voluntad de Dios, quiero que se haga mi voluntad. A ver, ¿quién dice yo quiero que se haga mi voluntad o que se haga la voluntad de Dios? La voluntad de Dios. ¿Deberíamos pedir, eso debería ser nuestra petición? Sí, que nosotros pedirle que se haga la voluntad de Dios. Pero nosotros muchas veces queremos que se haga la voluntad de uno. Señor, por favor, Señorcito, hágase la voluntad mía porque tu voluntad es muy difícil. ¿No? ¿Nos cuesta someternos a la voluntad de Dios? Claro que sí. Nos cuesta someternos a la voluntad de Dios porque somos demasiado egocéntricos, ¿cierto? Y el egocentrismo nos lleva a eso, a decir, no, pero es que si hay algún otro por este lado, Señor, que sea por acá. No, tiene que ser como Dios nos quiera a nosotros guiar, como nos quiera cumplir lo que nosotros pedimos. Como partimos diciendo, nosotros queremos que las cosas sean instantáneas. Pero no es así. Todo tiene que ser en la voluntad de Dios. Un ejemplo tenemos, venga a su reino, hágase su voluntad. En Mateo 12:50 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Quién lo dijo esto? El Señor Jesús. ¿Cuándo lo dijo? Cuando estaba con la... Cuando le vinieron a decir, te busca tu hermano, te busca tu hermana. ¿Quién le dijo? No. ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermana? ¿Quién es mi madre? Aquellos que hacen la voluntad de quién? De mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Entonces cuando nosotros pedimos hágase su voluntad, estamos diciendo que se haga la voluntad de Dios, no la voluntad nuestra. ¿Cierto?
entonces el cristiano cuando ora, habla con su Padre Celestial, adora a su Padre Celestial, se somete a su Padre Celestial y pide en confianza lo que necesita. ¿Usted tiene confianza para pedirle al Señor lo que necesita? Amén. Ahí hay el primer amén grande que se recibe, porque yo lo principal que debo tener confianza como hijo en mi Padre. ¿Qué le pide a uno de los hijos cuando lo está educando? Que tengan confianza con uno. Hijo, si algo te pasa, pues dímelo. Hijo, si tú tienes una necesidad, Sí. dímela. Hijo, si tú te sientes mal, habla conmigo. Eso debería ser nuestro proceder con nuestros hijos. Y así es como procede Dios con nosotros. Si somos nosotros los que no queremos pedir, Lo pedimos mal. o vamos a donde un amigo a pedir, pues, sabes que estoy pasando por una dificultad. ¿De ahí hay leído el libro de fulano tal? No, eso nosotros deberíamos dejarlo descartado. Nosotros deberíamos ir directamente a pedirle a Dios y decirle a Dios qué es lo que necesito. En Mateo 6:11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo Hoy. hoy. Y esto resalta mi dependencia en Dios. Yo dependo del Señor totalmente. No hay nada que yo pueda hacer en forma personal. Alguien que pueda decir que es capaz de hacer cosas por sí mismo. No estamos hablando de trabajo ni cosas por el estilo, porque aún así, en el trabajo, si Dios no le da la sabiduría, usted no es capaz de hacer lo que está haciendo. Y hoy en día nosotros con Claudio duramos 30 años en el servicio. ¿Fue por qué? El Señor, Bueno, nosotros podríamos haber, bueno, disculpando que el hermano Claudio pasó por una situación complicada, pero yo todos los días me enfrentaba a la muerte. Y sin saberlo, yo sabía que entraba a las 8 de la mañana, decíamos el desencierro, que estaba rodeado de 400 internos, pero no sabía si a las 6 de la tarde volvía a mi casa. ¿Pero quién sabía que sí volvía a mi casa? el Señor. El Señor, porque el Señor tenía algo preparado para mí. Pues. Amén. No era mi tiempo de estar ahí, yo podría haber estado, usted puede estar en lo peor del infierno, ¿no? Infierno no me refiero al que está abajo, sino que me refiero a que usted esté sufriendo, pasando dificultades, teniendo infinidades de situaciones en su vida, pero si no es la voluntad de Dios que le pase algo, no le va a pasar nada. Amén. Dios siempre lo va a sostener con su mano. A mí siempre me llama la atención ese versículo cuando Pedro le dice, déjame ir donde estás tú, cuando venía Jesucristo caminando por el agua. Ven, le dijo, ven. El hombre fue, pero empezó a ver todos los terrenos y ¿qué pasó? Dudó y se hundió. ¿Lo dejó hundirse al Señor? No. No lo dejó hundirse, lo sacó y lo levantó. Cuando lo negó, ¿qué le dijo? Lo perdonó también. Entonces el amor de Dios es infinito para nosotros. Amén. Y somos nosotros los que de repente no entendemos El amor de qué es lo que quiere Dios con nosotros. Y por eso está esta oración modelo, como para que nosotros vayamos entendiendo que cada vez que nosotros expresamos algo al Señor, tiene un significado para nosotros y para el Señor. ¿Sí? Y ahora lo estamos viendo, dice que el pan nuestro cada día danoslo hoy. La relación natural del padre e hijo es la de pedir y recibir. Recién lo conversado. ¿Qué hijo que no le pide uno algo, uno se lo trata de cumplir? Yo me imagino que todos nosotros, cuando nuestro hijo, al menos que sea imposible, que no tengamos el dinero para hacerlo, lo hacemos. Imagínense que si Dios no lo haría por nosotros. ¿Qué padre dice en la Biblia que si un hijo le pide pan le va a dar una piedra? ¿O le va a dar o si le pide un pez le va a dar algo malo? Y nosotros siendo malos hacemos cosas buenas, ¿cuánto más nuestro Padre que está en el cielo? No existe un hijo o una hija que no pida nada si vive en una relación de amor con su Padre. Si nosotros tenemos una relación de amor con Dios, siempre vamos a estar pidiéndole al Señor que el Señor nos ayude. Y el Señor siempre nos va a responder. No en el momento que nosotros queramos, pero hacer en el momento en que el Señor lo permita. Amén. Porque también a Dios nos hace esperar para ver nuestra fe. Para ver qué tanto confiamos en Él. A ver si a la primera que no nos responde, decimos que el Señor no me oye.
Y vuelvo a insistir, el Señor no oye. Sí. Somos nosotros los que no sabemos pedir. Exactamente. Y no existe un padre que no responda a esta petición si en verdad ama a su hijo. Yo vuelvo a insistir, yo tengo un hijo que está pasando hoy en día por una situación de una operación. No teníamos el miedo para operarlo. La escuela no quería hacerse responsable y me dijo, opérelo usted. Si usted no quiere que el chico se recupere, opérelo. ¿A quién creen que yo recurrí primeramente que nada para poder operar a mi hijo? Al Señor. Al Señor. Al Señor, porque yo no tenía los medios. O sea, a lo mejor sí, se vendía un auto, pero no es lo que Dios quiere. No quiere Dios que vayamos a echar mano nosotros a una cosa para solucionar algo. Dios quiere que nosotros dependamos de Él. Y yo dependiendo de Él, doy gracias a Dios que pude operar a mi hijo y hoy en día le estoy haciendo las quimios. ¿Y quién hace eso? Y Dios me respondió al tiro. No creo que sea porque yo sea yo, sino porque vio la necesidad que era inmediata. Cuando Dios ve que la necesidad es inmediata, Dios suple en forma inmediata. Amén. Cuando se da cuenta que usted de repente tiene una necesidad y de repente lo llama un hermano y dice, hermano, ¿sabes qué? El Señor me tocó el corazón, o el Señor me habló y te traigo esto, y es lo que usted necesita. Amén. ¿No le ha pasado a usted? Amén. O a mí es la única persona que le ha pasado. Yo creo que a todos nos ha pasado. O a veces pasa tiempo que le pedimos al Señor algo y el Señor dice, ya, no te preocupes, en su tiempo será respondido. Un trabajo, y Señor, un puesto más arriba de lo que uno pide. Pero Dios siempre nos oye. Nunca nos va a dejar de no oír. Y esto lo vamos a ver más a fondo, porque ahí dice que lo van a ver más a fondo. El pastor se lo va a explicar mayormente. Yo soy un siervo más, dijo el Señor. Entonces ya llevamos 4 cualidades de lo que son la oración del Padre Nuestro, ¿cierto? Que nosotros como cristianos debemos saber y entender. Que no es una oración mágica. No porque yo rece el Padre Nuestro o ore el Padre Nuestro, como lo quieran decir. Las cosas van a ser instantáneas. Pero sí estos pasos nos ayudan a entender cómo nos relacionamos con Dios cuando hacemos esta oración o cuando hablamos alguna de estas palabras que aparecen en el Padre Nuestro. Y 5, pide perdón cuando ofende a su Padre. ¿Pide perdón usted cuando ofende a Dios? Amén. Amén. Es lo que deberíamos hacer. O cuando yo ofendo, o cuando mi hijo me ofende a mí, ¿me pide perdón? Sí, yo entiendo. De repente, ellos también, cuando se equivocan. El hijo tiene que entender eso. Cuando uno se equivoca, tiene que pedir perdón. Y la palabra perdón no significa disculpa. Significa perdón. Yo cuando ofendo no tengo que pedir disculpa, porque el cristiano no se disculpa. El cristiano pide perdón. Y eso yo lo aprendí porque siempre uno decía, disculpa, no fue mi intención. No, la disculpa no sirve. Usted como cristiano cuando comete un error, usted pide perdón. Y si el cristiano lo perdona, también tiene que perdonar de su corazón. Siempre yo se lo he dicho, nosotros como familia no podríamos haber estado en este lugar. ¿Por qué? Porque cuando pasó el proceso de la pandemia, hubieron hermanos que se fueron, hermanos que dijeron que nosotros no servíamos, que no sé por qué estábamos ahí, que aquí estábamos en pecado y todo lo demás. ¿Qué hubiese pasado si yo no hubiese tenido la visión puesta en el Señor? Me voy, ¿cierto? ¿Qué me tengo que estar preocupando? Yo tengo una casa sólida, bien hecha, bien abrigadora, pero prefiero estar aquí, en una casa que pasa frío. No me estoy haciendo humilde, pero es verdad, esa casa no tiene forro, nada, entra el viento por todos lados, pero nosotros estamos sirviéndole al Señor. Y en eso hay recompensa. El hecho que yo pase frío, bueno, que ahora lo sustento con una estufa, todo lo demás, pero podríamos no estar aquí. Pero yo también tuve que perdonar de corazón a esas personas. Ellos vuelven a vivir aquí, yo los voy a recibir como la primera vez que los vi. Porque si no, bueno, sería que yo tuviera que quedar. Entonces el pedir perdón, nosotros con pedir perdón agradamos a Dios.
cuando no pedimos perdón, ofendemos a Dios. Así que procuremos, si perdonamos, si pedimos perdón, pidámoslo de corazón. Porque Dios no nos perdonó así. Dios nos dijo ya te perdono, pero Dios nos perdonó y hizo el sacrificio mayor. Y vuelvo a insistirlo, yo jamás pensaría en dar a un hijo mío que muriera por los demás. Pero Dios no lo pensó en ningún momento, ni siquiera lo dudó. Y cuando Cristo murió tampoco. Dijo, hágase su voluntad. ¿Sí? Cuando nosotros perdonamos nuestras deudas, está hablando de nuestras ofensas. Esa es la palabra deuda, es ofensa, no es que me va a ir a pagar el Señor la cuenta del Falabella. Así que no esté pensando en eso, y decir si el Señor me ama, entonces yo me va a sacar de Dicom. No, no la va a sacar de Dicom. Hay que administrar Sí. bien. Entonces, eso es lo que uno tiene que entender, porque muchas veces lo podemos malinterpretar también. El perdón a nuestras deudas, no es la deuda, digamos, financiera, sino que es la ofensa que uno comete hacia Dios o hacia un hermano. El hijo que ama a su padre se entristece cuando ofende y quiere buscar una reconciliación. ¿Le ha pasado a usted de repente cuando usted siente que ha ofendido a Dios? ¿Busca reconciliarse con Dios? Es lo primero que deberíamos pensar. Si yo ofendí a Dios, pedirle perdón y reconciliarme con Dios. Y no volver a hacerlo. Porque si no, pasaríamos todos los días pidiendo perdón. Pidiendo que el Señor nos perdone. Hay que procurar, si uno ofende a Dios, pedir perdón y no volver a hacerlo. Es importante saber pedir perdón, no solo disculparse, como lo decía, sino que pedir perdón. Que significa reconocer el error o la ofensa. Pide perdón para poder resaltar una relación sin tensión y sin barreras. Que nosotros, cuando reconocemos nuestras faltas, nosotros tenemos que pedir perdón. Vuelvo a insistir, las disculpas para un cristiano no existen. Aunque le cueste asumirlo a alguno y decir, no, pero es que las disculpas igual sirven, no. Un cristiano pide perdón, no pide disculpas. Recuerda que eres hijo o hija. No solo pide perdón de mi Padre Celestial, sino que pide perdón a los que ofendió. Y a mis hermanos en Cristo y aún a mis enemigos. ¿Que es difícil? Es difícil. Difícil pedir a decirle a un enemigo, ya pide te perdono. Porque el enemigo usted no sabe qué le ha hecho. Cuando el enemigo se ha puesto demasiado, me ha hecho demasiado estrago, le vuelvo a insistir. Lo que me pasó a mí, yo podría no decirle a las personas esas que hablaron y que dijeron cosas, no hablarles más, no. ¿Por qué le tengo que hablar yo a ellos? Si ellos dijeron que yo no era cristiano, que si se dudaba que si yo era salvo. Pero a Dios le hicieron cosas peores que mí. Cuando Jesucristo pasó por la tierra y fue crucificado, le pasaron cosas peores que a mí. El que a mí me hayan ofendido de palabra no es nada comparado con lo que le hicieron a Jesús. Amén. Entonces, como Él es mi ejemplo, ¿qué tengo que ser yo? Perdón. Tengo que ser como Él. ¿No? Dice que nosotros debemos tratar de ser a la estatura o debemos ser. ¿Tratar o debemos? Debemos. Debemos ser. Debemos ser como Cristo. Y a veces nos cuesta porque en nuestra humanidad es así. Por eso esta oración es importante que nosotros sepamos que cuando cada vez que nosotros expresamos una palabra, estamos teniendo una relación con el Señor de lo que Él nos enseña en la Biblia. Mateo 6:12 dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Sobre este tema también se va a ver más adelante, pero perdonar nuestras deudas, como digo, es perdonar nuestras ofensas. No se olvide usted que si un hermano lo ha ofendido a usted lo tiene que perdonar. Amén. No tiene que pagarle mal por mal. Si mi hermano me ofendió, yo le voy a hacer 2 veces la ofensa porque
había una amiga mía que tenía aquí yo, que era hermana en Cristo, que ella estaba muy ofendida conmigo porque nosotros habíamos hecho un paseo a Vicanray, esos paseos que hacíamos con el pastor Noé, y yo había dado queque, anda mi hermano el señor había hecho un queque, y yo le había dado queque a todas las personas, menos a ella. Y estuvo por años ofendida conmigo. Y yo pensaba, ¿qué más hubiese sido si yo no le doy, o si yo no le hablo, una cosa así, y mi hermana no me habla más? Pero se dan cuenta que a veces, por una cosa tan pequeña, uno hace un mar de... Por una pequeña cosa, o una pequeña mala actitud que uno toma, nos ofendemos de tal manera que decimos, oh, ahora vez que la veo le ofrezco el queque entero. Pero pasa, pero díganme ustedes que no es así. Sí, claro. Es así, nosotros muchas veces tomamos situaciones puntuales para molestarnos. Yo me recuerdo, y voy a tomar el ejemplo, la Judith me hizo un comentario, no malo, no es malo, pero me habló algo. Me dijo, mira, pasa esta situación, y yo dije, sí, no te preocupes, le dije yo, no lo hago nunca más. Pero yo me podría haber ofendido por lo que ella me dijo. Sí, podría. Me podría haber ofendido. Oye, pero ¿cómo me estás diciendo esto? Como si no es para tanto. ¿Pero qué fue lo que le dije yo? No se preocupen, nunca más. Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, nunca más lo he hecho. Porque uno no sabe cuando hace cosas que molestan. Y qué bueno que se lo puedan decir a uno también con amor, con un hermano, decirle, mira, te quiero decir esto porque siento que esto está mal y ok. Yo lo tengo que recibir y lo tengo que procesar y tengo que ser bien maduro a decir, sí, me equivoqué, ok, estamos bien. Y no ser tan, decir, oh, pero como no era para tanto y tú me conocís tantos años, te podría haber dicho yo, ¿cómo no sabéis que yo soy bromista? No, pero no es lo que Dios quiere de nuestra vida. Dios quiere que nosotros entendamos que cuando se nos corrige, nosotros también tenemos que ceder a esa corrección. Si alguien se ofende, nosotros tenemos que entender que estamos ofendiendo. Y cuando nosotros tenemos esa capacidad de decir, ya, nunca más, estamos haciendo la voluntad de Dios. Estamos agradando a Dios con lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Así que no era para tanto Judy estaba como que estaba preocupado. No, pero está bien, como digo, vuelvo a insistir, cuando nosotros cometemos un error, es bueno que a nosotros se nos diga, porque muchas veces porque nos ven aquí adelante, dicen, no, que si te lo digo capaz que se ofenda, no. Que la persona madura en Cristo no se va a ofender, al contrario, va a cambiar su actitud. ¿Sí? Y eso es perdonar nuestras deudas, la ofensa. En el número 6 tendríamos pedir protección de su padre. Y dice, no nos metas en tentación. ¿Usted piensa que Dios lo puede tentar a usted? No. No, Dios no lo tienta. Muy bien. Dios no lo tienta, ¿por qué? Porque Él no puede permitir que a nosotros nos tiente. Él puede, Él puede permitir que haya una tentación, pero Él no es. La tentación no viene de parte de Dios. ¿Cierto? Cuando a Pedro le dijo,